Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal de YouTube. En este caso quiero dejarte claro cómo hacer una entrada de alta probabilidad confirmando en una hora, ya teniendo dirección, habiendo confirmado en temporales mayores, ¿vale? Cabe recalcar que siempre vamos a buscar una entrada, ¿vale? Siempre y cuando tengamos dirección y siempre y cuando tengamos estructura con una vela cerrada, ¿vale? Siempre tenemos que tener en cuenta que tengamos estructura formada de una temporalidad mayor, ya sea diario o semanal, ¿vale? Si tenemos una estructura creada, ya sea alcista o bajista, ¿vale? Tenemos un máximo y tenemos un mínimo, ¿vale? Tenemos la zona creada, la zona donde ha habido una rotura, ¿vale? Tenemos formada una estructura cada vez que nos cierra una vela contraria, ¿vale? Cada vez que tenemos una vela contraria cerrada, ¿vale? Con respecto a la anterior, entonces aquí ya yo voy a tener marcada mi zona, ¿vale? Yo marco mi zona, se conforma de una zona de soporte o si es una zona baja, una zona de resistencia. Perdón, la zona baja de soporte, la zona alta de resistencia, ya sea alcista o bajista, ¿vale? Entonces, siempre que tengamos vela contraria cerrada, en una temporalidad mayor, ya sea diario o semanal, ahí me puedo bajar de temporalidad y buscar posible dirección porque el precio siempre va a ser, cuando son impulsos, siempre tiene un retroceso, ¿vale? Si vamos en contra de nuestra dirección en una temporada menor, perdón, podemos buscar ventas operando este retroceso, ¿vale? Podemos operarla hasta la zona donde tuvo reacción anteriormente, que fue esa zona de rotura, ¿vale? Suele venir a retestear esa zona para continuar probablemente con su movimiento alcista. Entonces, ¿cómo voy a dar yo cuenta de esto? Pues en una temporada menor quiero ver yo si el precio va a hacer un giro para hacer un posible retroceso, quiero ver un cambio de estructura, ¿vale? De alcista a bajista si la dirección es alcista. ¿Vale? Si la dirección es alcista va a ser una corrección. Quiero operar esa corrección, pero quiero ver un cambio de estructura que me dé dirección en una temporada menor como es una hora. ¿Vale? En este caso, si el precio me hace un impulso y me hace un retroceso en una hora, este retroceso no lo voy a operar. ¿Vale? Voy a operar el siguiente, ¿vale? La confirmación sería el siguiente rompimiento. Ahí sí, espero, ya puedo trazar, por ejemplo, la herramienta de Fibonacci y espero el precio en la zona de descuento, que casi siempre coincide con la zona donde hubo esa rotura, ¿vale? Viene a retestear la zona y probablemente casi siempre te va a dejar una deuda pendiente en este nivel, ¿vale? Entonces, esa sería la confirmación en venta, por ejemplo, si vamos a ver un retroceso de una estructura alcista, ¿vale? Y en caso contrario, cuando el precio llegue a la zona de retesteo, ¿vale? Cuando el precio llega a la zona de retesteo y queremos operar la continuación en compra, pues igual tenemos que esperar una rotura de estructura al alza, ¿vale? La primera rotura, a lo mejor, lo más probable es que no lo opere porque puede ser un engaño, ¿vale? Entonces, esperaría la segunda rotura, puedo esperar ese retroceso y ahí sí el precio ir a buscar esa posible liquidez. Vale, te pongo el ejemplo de las dos operaciones que he hecho anteriormente en esta semana, ¿vale? Vamos al gráfico real, el gráfico del euro, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo tengo marcadas mis zonas en diario, mis zonas cada vez que más se ve la contraria, en semanal, la zona de reacción donde tuvo esa zona de rotura, ¿vale? Marcada también como posible zona de resistencia. Entonces ahí, una vez yo tenga vela cerrada contraria o el precio está tocando una zona de resistencia, una temporalidad mayor, en este caso como semanal, ¿vale? Porque en semanal teníamos vela contraria cerrada y ya nos había creado esa estructura, ¿vale? Tenemos una estructura creada, tenemos un máximo y tenemos un mínimo, ¿vale? Tenemos la zona de rotura, ¿vale? Y ahí el precio de tu reacción, mira la reacción que tuvo en ese nivel y el precio hace un movimiento fuerte hacia abajo, que eso lo vemos en temporalidades menores, ¿vale? Entonces, si yo me bajo de temporalidad a mi temporalidad de operación, que es en una hora, ¿vale? Ahí en una hora, cuando yo veo que el precio rechaza en ese nivel o sobrepasa ese nivel, que sería en este caso, ¿vale? Esta es la línea de semanal, ¿vale? El precio supera esa zona, ¿vale? Y aquí, ¿dónde noto yo el rechazo? El rechazo a este nivel, ¿vale? Cada vez que el precio más un cambio de estructura. Este cambio de estructura, el primero no, ¿vale? Porque puede ser trampa, ¿vale? Es verdad que tengo una vela envolvente bajista y sí es verdad que el precio más un retroceso y da entrada, pero ¿qué pasa? Que esa entrada está en un horario que no es mi horario operativo. ¿Por qué? Porque está en la madrugada y yo en la madrugada no opero. Entonces yo tengo que esperar a que el precio esté alineado a mi favor en mi sesión operativa, ¿vale? A partir de las 8 de la mañana, aquí sí. Por ejemplo, yo tengo ya la estructura creada. Vale, tengo un impulso creado o una rotura de estructura en una hora, el precio hizo un retroceso y vuelve a romper estructura. Vale, vuelve a romper estructura a la baja. Aquí este retroceso sí lo veo. Vale, en este retroceso sí yo puedo marcar aquí, trazo el FIBO, vale, en ese nivel, trazo la herramienta de FIBO,
desde el máximo hasta el mínimo, y ahí es mi zona de entrada. Justo en ese nivel, en el 0,68 o en el 0,78, sería mi zona de entrada, cubriendo con la zona de stop en ese nivel, y ahí buscando la zona de TP en el punto cero o donde yo vea que está la liquidez, que en este caso la liquidez más cercana estaba en este nivel. Vale, ahí pondría yo mi zona de target. Vale, sería una de las entradas confirmadas. La siguiente sería igual, la misma, fíjate que el precio una vez te da entrada y luego se va a por liquidez de los altos, ¿vale? Se va por la liquidez de los altos porque esto es una temporalidad mayor, ¿vale? Diario no había cerrado vela contraria, o sea, yo estaba operando la reacción en una zona semanal, ¿vale? Y diario no había cerrado vela contraria, la cerró en la siguiente sí, al día siguiente fue esta vela sí fue la que cerró vela contraria y yo estaba operando anteriormente esta vela de aquí. ¿Vale? Entonces, porque era la reacción que me había hecho en la zona semanal. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, cuando esta vela contraria cierra, a partir de ahí sí puedo buscar una posible operación también en una hora, pero con la confirmación doble, ¿vale? En una hora, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tengo una vela diaria en movimiento. Entonces, en una hora sería este nivel. ¿Vale? Tengo una estructura, esta era la vela diaria, es el impulso, hace el retroceso, aquí no, este retroceso no, una, porque no me hace el descuento correcto, y aparte que el primer movimiento, ¿vale? Yo voy a confirmar en el segundo movimiento, una vez me vuelva a hacer rotura, ¿vale? Me vuelva a hacer rotura, ahí sí, espero el retroceso, ¿vale? Pero el retroceso está en horario operativo este es el horario de Nueva York, ¿vale? A partir de ahí sí ya trazo el FIBO, ¿vale? Ya que tengo estructura creada y programo mi entrada en ese nivel, cubriéndome con la zona de stop. En este caso, mi zona de salida no es en el nivel cero, ¿por qué? Por la hora, ¿vale? La hora de operación se dio un poco más tarde de lo normal, o sea, pues después de la sesión, y yo cierro justo en los cierres de vela anteriormente, ahí es mi cierre de precio, ¿vale? Mi zona de TP, ya cubriéndome y cerrando la operación, ya después el precio que haga lo que quiera. A partir de ahí, el precio se va a la zona de atrás, ¿vale? Vemos que en la zona de 4 horas sí había roto estructura, pero no teníamos confirmación clara en este nivel, ¿vale? Sí había roto estructura en estos niveles, pero no teníamos confirmación clara por los cierres de vela. ¿Vale? Los cierres de vela con mecha estaba indicando una posible reversión, que era la sacada de liquidez de esa vela diaria. ¿Vale? Y en semanal la continuación es alcista por cierre de vela, que eso lo expliqué en el gráfico de el análisis semanal. Entonces ahí, a partir de ahí, es a la espera. Ahora aquí igual, en 4 horas, si yo en 4 horas tengo que esperar, lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora en 4 horas, ¿cómo me gustaría seguir vendiendo a mí? Por ejemplo, en 4 horas, a partir de que el precio rompa este nivel, ¿vale? Vuelva a romper este nivel y en el siguiente retroceso sí esperaría, marcaría yo mi zona de entrada, ¿vale? Ahí sí marcaría yo mi zona de entrada y buscaría como objetivo este nivel o liquidez que tenga cercana en puntos inferiores. ¿Vale? Otro tip importante también y súper exitoso es cuando la vela te cierra con cuerpo y no liquida el bajo antes de subir, probablemente esto sea un retroceso para continuar bajando mínimo a liquidar este bajo. ¿Vale? Es lo mismo que había hecho en una hora en las operaciones que había realizado. ¿Vale? Si me voy a una hora, ¿vale? Las operaciones que había hecho en estos niveles, aquí se me fue, se me borró, vamos a marcarlo por aquí, pero el nivel, ¿vale? La zona de corto sería este nivel, ahí, y la zona de salida era en los cierres de vela. Ahí está. Vale, ahí perfecto. Vale, una confirmación clara también que el precio antes de subir. Vale, cuando te crea estructura, en este caso, por ejemplo, tenemos este impulso, vale, hace el retroceso y antes de subir nunca liquida el bajo. Vale, eso es una buena señal de que el precio va a continuar bajando. Vale, igual que aquí nunca te liquida el bajo, hace el retroceso y ya vuelve líquido. Aquí, claro, pero aquí no había ningún tipo de entrada, pero eso es una señal de que el precio va a continuar bajando. Igual que en este nivel, rompe, vale, nunca te liquida el bajo para hacer el retroceso, es una clara señal de alta probabilidad, muy alta probabilidad de que el precio suba, vale, te haga el retroceso, te dé entrada y el precio venga, vuelva a coger estos niveles. Esto es una clara señal de que el precio va a querer seguir bajando. Lo que pasa que, claro, aquí te lo hacen un viernes en una temporada de 4 horas, aquí vino y tomó ese nivel en la temporada de 4 horas, como lo había hecho. En este caso, a ver qué pasó aquí, ahí está.
En este caso, en la temporada de 4 horas era donde no estaba esa confirmación y por eso el precio sigue subiendo, que era en este nivel. La confirmación que estábamos hablando en este nivel no había confirmado, sí, vino a liquidar, liquida alto y liquida bajo, ¿vale? Te dejó la señal clara de que antes de subir no liquidó, alta probabilidad de que el precio liquide los altos y vuelva a liquidar este bajo que no había liquidado. Pues aquí es igual, ¿vale? Lo más probable es que suba, toma liquidez, ¿vale? Rellene la deuda, ¿vale? Pague esa deuda y a partir de ahí probablemente veamos reacción hacia estos niveles. Vale, entonces es súper sencillo, ¿vale? La confirmación en una hora, cuando llega, siempre tenemos que tener claro que en temporales mayores ya tengamos una vela cerrada contraria, ¿vale? Ya sea alcista o bajista, da igual la estructura. Si estamos en un bajo, buscamos compra y si estamos en un alto, buscamos venta, ¿vale? Si siempre con confirmación, si diario o semanal tenemos vela contraria cerrada y el precio está en un alto, en una hora podemos buscar esa doble confirmación, ¿vale? En continuación de ese retroceso o el impulso si estamos en un bajo. Sin más, hasta el próximo vídeo. Un saludo, chicos. Chao, chao.